Hola amigo, bienvenido al mensaje de hoy. Este es un mensaje del Día del Padre y si eres un chico te encantará. Si eres mujer te encantará. Hay grandes cosas prácticas en esto. Quiero que te sientas cómodo. Ve por papel y lápiz y prepárate para escribir algunas cosas. Y si te gusta escribir cosas en tu dispositivo, lo que uses, oye, toma notas, ayudará a aclararlo y a cristalizar lo que Dios te diga. Preparémonos para la palabra. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Voy a compartirles en solo unos minutos 4 cosas. La Tierra ha dado la vuelta al Sol 70 veces desde que nací. He aprendido algunas cosas a través de mis errores. He aprendido algunas cosas al hacerlo bien. He aprendido algunas cosas viendo cómo otros cometen errores y cómo los corrigen. En los próximos minutos hay 4 cosas de las que quiero hablar: fe, perdón, fidelidad y diversión. Si como padre, como abuelo, hubiera algunas cosas que quisiera transmitir y comunicar a mis hijos, a mis hijas o a mis nietos, estas serían primero, y quiero hablarles como padre hoy. Cosas que creo importantes después de haber dado varias vueltas al sol. La primera es la fe. Jesús maldijo la higuera y en menos de 24 horas se marchitó. Cuando pasaron la siguiente vez, Pedro exclamó: «Maestro, la higuera que maldijiste se ha marchitado». Esta fue la respuesta de Jesús. Dijo esto en Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo: «Tengan fe en Dios». Ese es mi primer punto. Es lo primero que quiero que las personas entiendan. Los hijos, los nietos, bisnietos, es que tengan fe en Dios. La Biblia dice esto en Hebreos 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo había trasladado. Antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. No se dice mucho en la Biblia sobre Enoc. Aparte de esto, lee su historia en Génesis 5, básicamente dice esto: «Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó». También dice que caminó con Dios por 300 años. Ahora, cuando pensamos en eso, en relación con esto, lo hizo por fe. Enoc caminó con Dios por fe. Si lo respaldamos con unos versículos en Hebreos 11, versículo 1, nos dice que es la fe. La definición bíblica de fe es, pues, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Significa que Enoc caminó con Dios por 300 años y no vio a Dios más de lo que tú ves a Dios. Él no sentía a Dios más de lo que tú sientes a Dios, ni más de lo que yo siento a Dios, pero le hablaba y le pedía a Él y lo adoraba. Vivía como si los ojos de Dios estuvieran puestos en Él. La verdad es que Dios ve nuestras acciones, Él escucha nuestras palabras y también ve la intención de nuestro corazón. Otros tal vez conocen nuestra imagen pública, pero Dios sabe quiénes somos en privado. Debemos esforzarnos para que no haya diferencia entre quiénes somos públicamente y quiénes somos en privado. Para nosotros, tener fe en Dios está ligado a su libro, la Biblia. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír las promesas de Dios crea fe en el corazón humano y se sostiene de la misma manera también a través de las promesas de Dios.
Como padre, quiero animarte, ten un romance con el libro de Dios. Nunca intentes tener fe. Solo llena tu corazón con la palabra y la fe llegará inconscientemente. Nunca intentes creer en Dios, eso es ridículo. Si solo llenas tu corazón con la palabra, la fe llegará inconscientemente. La fe es el subproducto de la palabra interior. La fe viene con la palabra como la humedad con el agua. No pides en el restaurante, quiero agua, por favor, y ponle humedad. No, la humedad viene con el agua. La fe viene por el oír y el oír por la palabra se sostiene por la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo expresó bien. En Hechos 20, versículo 32, dice esto: y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. Literalmente, te encomiendo a Dios y a su palabra, que puede edificarte y te llevará a tu plena herencia en Cristo. Todo por lo que Jesús murió para proveer, te llegará a través de la palabra de Dios. Cuando Jesús hizo esa afirmación a Pedro y a los discípulos en referencia a la higuera que había maldecido, dijo: tengan fe en Dios. Luego le dijo a Pedro un par de formas diferentes en las que la fe funciona. Pero debemos recordar que la fe no es solo aplicar un principio, no es fe en un principio, es fe en una persona. Dijo: tengan fe en Dios. Y si haces lo que Dios dijo en su palabra, Dios hará lo que tú no puedes. Dios aparecerá y hará lo que tú no puedes hacer en tu habilidad humana. Aquí Jesús dice: tengan fe en Dios. En el versículo 22, versículo 23, de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Estas son dos formas, Jesús dijo, en que expresamos nuestra fe en Dios. Recuerdo claramente que era un nuevo creyente. Había estado leyendo y reflexionando sobre estos versículos, estas palabras de Jesús en Marcos 11, tengan fe en Dios. Y entendía que la montaña representaba un obstáculo que no podías mover solo, algo que es muy grande, enorme y muy difícil de manejar para ti. Jesús no dijo: quéjense con Dios de lo grande que es tu montaña. No dijo: habla con Dios de lo grande que es tu montaña. Dijo: habla a la montaña de lo grande que es tu Dios. Pero muy poca gente habla con la montaña. Todos quieren hablar de la montaña. Jesús dijo: habla a la montaña, habla al problema. Dios hará lo que tú no puedes, la quitará. Yo era un creyente nuevo, de nuevo, aún recuerdo lo que hacía y dónde estaba. Estuve reflexionando en esto. Y una noche tarde estaba solo, conduciendo mi camioneta Ford Courier de 1972. Puedo decirte el cruce por el que iba, como a las 11 de la noche, tuve una migraña terrible, era enorme. Pensé en estos versículos y sentí que el Señor me decía: ten fe en Dios, haz lo que dije. Y lo hice, yo solo en el auto, en voz alta, me molestaba la jaqueca y le hablé, le dije que se fuera en nombre de Jesús, lo grité. Y no empezó solo a disminuir, se quitó. Había desaparecido. Aún recuerdo ir conduciendo solo, mi boca se abrió del todo. Pensé: esto funciona. Ten fe en Dios, actúa según su palabra. La segunda cosa que compartiría como padre es el perdón. Aprende a perdonar rápido. Lo siguiente que dijo Jesús fue: habla a la montaña, cuando ores cree que lo recibirás. El siguiente versículo en Marcos 11, Jesús dijo esto, versículo 25, y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. La falta de perdón impedirá que nuestra fe funcione. Es como estar en una zona muerta con tu celular. Puedes marcar todo lo que quieras, pero no vas a conectar. Cuando albergas falta de perdón y animosidad,
Estás en una zona muerta respecto a tu fe. Impedirá que tu fe funcione. No conectarás con tu satélite, que resulta ser Dios, quien lleva tus cargas por ti. Mientras tengamos falta de perdón, estamos en esa zona muerta. Amigo, la vida ya es bastante difícil. Sin cargar con las aplastantes cargas de la falta de perdón, el resentimiento y la amargura. La verdad es que cuanto más tiempo llevas amargura, más tiempo llevas resentimiento o falta de perdón, más pesada se vuelve esa carga. Todavía recuerdo. Teníamos 20 y tantos años. 2 de mis colegas y yo hacíamos senderismo por las sierras occidentales. Mi amigo Monty y mi amigo Don. Llevábamos un par de días y montamos un campamento para otros 4 días, tal vez otros 5 días íbamos a estar ahí. Y Monty tomó una roca y la metió en su mochila. Dije, ¿qué estás haciendo? Dijo, a Christy le gustará. Christy era su novia. Ahora su esposa desde hace 45 años, pero él dijo, a Christy le gustará. Le dije, ¿vas a cargar esa roca en tu mochila los próximos 4 días? Dijo, sí, le gustará. Don y yo torcimos los ojos y dijimos, bueno, está acabado. Su vida de soltero se acabó. Está muy enamorado de esta chica. Bueno, siendo el buen amigo que soy, le pedí a Don que distrajera a Monty junto al fuego y tomé una roca de este tamaño. Fui a la mochila de Monty, saqué sus cosas y la dejé en el fondo de su mochila. Escucha, si no tienes amigos así, necesitas mejores amigos. Algunos saben perfectamente de qué hablo. Eso es lo que te hacen los buenos amigos. Y los siguientes 3 días, Monty decía, vaya, esta mochila está pesada. Dije, sí, la mía también pesa. Y Don y yo nos carcajeamos. Y unos días luego descubrió la roca en el fondo de su mochila. La falta de perdón es así. Cuanto más la cargas, más pesada se vuelve. Si guardas rencor, la verdad es que al final te llevará a lugares a los que no quieres ir. Aprende a perdonar rápido, porque las ofensas van a llegar. Es inevitable. Jesús tuvo 12 apóstoles. Uno de ellos dudaba, del otro lo negaba y el otro lo traicionó. Estadísticamente tal vez no te vaya a salir mejor. Va a pasar, las traiciones van a pasar. El quebranto va a llegar y tienes que aprender a perdonar. En Lucas 17, Jesús le dijo a los discípulos, escuchen, si su hermano peca contra ustedes 7 veces en un día y vuelve 7 veces y me dice, me arrepiento, perdónalo. ¿Saben cuál fue la respuesta de los discípulos a eso? Dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. A veces hay que perdonar por fe. Yo tuve un amigo una vez que me traicionó de una forma que no me imaginaba. Si me hubieras preguntado cuánto apostarías a que esta persona no haría esto, habría apostado todo. Le dije, nunca, es imposible, no lo haría. Por eso me destrozó cuando pasó y él acabó contando mentiras que afectaron a otras relaciones y perdoné, pero fue totalmente por fe porque no quería hacerlo. No sentía que lo hubiera perdonado, pero lo hice. Me quedaba sentado y de repente estos sentimientos de animosidad y resentimiento me invadían cada vez que pasaba. Decía, no, lo perdonaré. Padre, esto está en tus manos. El resentimiento no me domina. Te lo entrego a ti. Y oraba hasta que esos sentimientos desaparecían. Pero luego de un rato volvían y me invadían resentimiento e incredulidad por lo que había pasado y la injusticia de ello y cómo seguía teniendo traición y seguía afectando mi vida. Y repetía, no lo perdonaré, no guardo resentimiento en el corazón, Padre, lo pongo en tus manos, te lo entrego, me niego a ceder al resentimiento. Y adoraba a Dios un rato y luego se calmaba. Eso duró meses, meses, meses y meses. Y un día me llamó uno de los hermanos. Dijo, Pastor Bailey, soy fulano de tal. Le dije, sí. Dijo, nos conocimos. Le dije que sí, recuerdo que nos vimos una vez. Dijo, quiero que sepa que la familia sabe lo que mi hermano le hizo. Le dije, ¿de verdad? Él dijo, sí. Y nos lo está haciendo ahora. Lo hace con la herencia familiar. Estábamos hablando y
Lo llamo porque no sabemos cómo afrontarlo. No lo vimos venir. ¿Cómo respondió? ¿Cómo rayos lo superó? Le compartí, le dije, fue una aventura de fe para mí. Le conté lo que había hecho y me dio las gracias. Es interesante, cuando colgué, ¿creerías que al oír algo así se reforzaría la razón de tu enojo? Es como, ok, estoy justificado en estar resentido, él se lo está haciendo a su propia familia. Pero no hubo nada de eso. Colgué el teléfono y noté que todos los sentimientos de resentimiento se habían ido. No había ni un solo sentimiento negativo, y eso fue hace años, años y años. Nunca me han vuelto a visitar ni una sola vez. Había sido completamente libre. La fe se había convertido en realidad. ¿Confiaría en esa persona? Absolutamente no. La confianza hay que ganarla. El perdón es un regalo que se da gratis. No confiaría en él. Sería tonto. La mejor forma de ilustrar esto es, muchos han visto las antiguas iglesias donde tienen la torre y las campanas en la torre. Hay una cuerda que baja y tienes que tirar fuerte varias veces. Tiras y obtienes el impulso de la cuerda de la campana. Luego la lengua empieza a golpear los lados de la campana y empieza a sonar. Cuando el impulso de la campana está en marcha, solo de vez en cuando tiras leve de la cuerda. No es difícil, solo un poco así y ya, y de vez en cuando sonará, sonará y sonará. El perdón es cuando sueltas la cuerda. Cuando sueltas la cuerda, esas emociones negativas seguirán resonando en tu alma un tiempo. Seguirá habiendo ese ruido y esos sentimientos seguirán invadiéndote, pero si no tomas la cuerda de nuevo, amigo, se quedará en silencio en tu alma. Mi alma ha estado tranquila por muchos años en cuanto a eso. Pero si vuelves a tomar la cuerda y mantienes ese impulso, no necesitará mucho. Volver a tomar la cuerda es si empiezas a compartir esa información con alguien que no es parte de la solución ni del problema. Ensayas con alguien cómo te lastimó. Te duele y le cuentas a otro lo que te hicieron. Le cuentas a otro lo que piensas de esa persona. Cada vez que lo haces, tiras de la cuerda. Algunas personas mantienen el impulso de esa campana por meses y meses. Algunas personas lo mantienen por años. Algunas personas lo mantienen toda la vida. Afecta tu salud, los lleva a una tumba prematura, afecta su relación con Dios, afecta su relación con otros y afecta su relación con su propia alma. Amigo, cuando perdonas, liberas a un prisionero solo para descubrir que tú eras el prisionero. Sé rápido en perdonar. La tercera cosa que les diría es que sé fiel. Proverbios 28:20. Un hombre fiel rebosará de bendiciones. Sé firme, sé fiable, sé fiel a tu cónyuge, sé fiel a tus amigos, sé fiel a tu iglesia, sé fiel a tu lugar de trabajo. Llega puntual, trabaja un día completo y sé fiel a tu palabra. Si das tu palabra, cúmplela o muere intentando cumplirla. Tu palabra es sagrada. Nunca deberías ser rápido para dar tu palabra y prometer. Pero si diste tu palabra, la cumple sin importar el costo. Sé una persona de palabra. Si tu palabra no vale, no vales tú. Tu palabra es tu compromiso. El Salmo 15 hace la pregunta: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Parte de la respuesta está en el versículo 4. El que cumple sus promesas aunque le duela. La Biblia Message dice: cumple tu palabra aunque te cueste. Nuestra palabra es sagrada. Sé fiel. Fiel a tu cónyuge, fiel a tus amigos, fiel a tu iglesia, fiel a tu lugar de trabajo y fiel a tu palabra. Lo último que quiero compartirles como padre es que te diviertas. Primera de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de la edad presente manda que no sean altivos, ni confíen en las riquezas, sino en Dios, quien nos provee todas las cosas para disfrutarlas. Dios nos da abundantemente todas las cosas para disfrutarlas. Dios no se opone a que te diviertas. Hay algunos que tal vez están aquí hoy y no le dan su vida a Jesús porque alguien les mintió y pensaron: si me hago cristiano, toda la diversión desaparecerá de mi vida. No, amigo, eso no es cierto. Dios creó el color, la textura y la risa
Es la mayor aventura en la que estarás en toda tu vida cuando entregues tu vida y la sometas a Jesucristo. A Dios no le importa que te diviertas, nos da abundantemente todo para disfrutar. Solo tienes que descubrir qué disfrutas y hacerlo. Si es vender cosas, hazlo. Si es jardinería, hazlo. Si es senderismo, ciclismo, coleccionar estampas, música, golf o pesca, hazlo. No fuiste creado para trabajar todo el tiempo. Necesitas hacer cosas que llenen tu alma emocionalmente. Mi dulce esposa juega al pickleball 2 veces por semana con sus amigas y le encanta. Vuelve y me da como un resumen de todo lo que pasó y cuántos partidos ganaron y los diferentes tiros que hicieron. Le encanta, llena su tanque emocional. Hay otras cosas que hago. De hecho, ya he hablado de esto, pero hace muchos años me hice amigo de un ministro llamado Oral Roberts. Y nos hicimos muy amigos y él y yo solíamos jugar mucho al golf. De hecho, vivía aquí con su esposa Evelyn, compartíamos comidas y me llamaba seguido y decía, oye, Bayless, ¿estás libre? Vamos a jugar golf. La mayoría de las veces éramos él y yo. Y lo llamaba de vez en cuando, llevaba a Harrison, pero la mayoría de las veces solo Oral y yo. Uno de los días en que jugábamos, él llevaba en el ministerio más tiempo que yo vivo en ese tiempo. Y le dije, Oral, ¿cuál es el mejor consejo que me has dado siendo un ministro joven? ¿Qué es lo más importante de todas las cosas que conoces? ¿Cuál es el consejo más importante que me darías siendo yo un nuevo ministro tras haber pasado por tanto en mi vida? Dijo, Bayless, tienes un buen swing de golf. Te aconsejo que tomes algunas clases y cueste lo que cueste, únete a un country club. Luego dijo, el golf es lo único que me mantiene vivo. Y eso fue todo. Y pensé, ¿y? Pero fue todo. Sinceramente me decepcionó, lo dejé pasar, pero pensé, ok, no era lo que esperaba. En fin, 2 semanas después, estaba en Australia. Era el orador principal de los apostólicos. Es una denominación pentecostal en Australia. Y descubrieron que me gustaba jugar al golf y me pusieron con un chico llamado Leo Hart. Leo había sido uno de los pioneros en los inicios del movimiento, su principal evangelista. Leo y yo íbamos por el hoyo 10 u 11, algo así. Y Leo empezó a hablar de la denominación. Dijo, Bayless, en los primeros días éramos muy legalistas. Le dije, ¿en serio? Dijo, oh sí. Nada de piscinas mixtas, los chicos y chicas no podían entrar en la piscina al mismo tiempo, los chicos no podían llevar shorts. Nos prohibían practicar cualquier deporte, nos dijeron que era pecado. No podíamos ver una película, las chicas no podían cortarse el cabello, debían traerlo largo. Y yo era el principal evangelista en ese tiempo y empecé a tener serios problemas de salud. Y fui al médico. Me hicieron varias pruebas y el médico dijo, Leo, no tienes nada malo en sí, no tienes una enfermedad específica, pero tu cuerpo se desmorona. Y es solo por el estrés de tu ministerio. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu hobby? Leo dijo, leo la Biblia. El médico dijo, eso está bien, que leas la Biblia, pero ¿cuál es tu hobby? ¿Cuál es tu válvula de escape? ¿Cómo liberas la presión? Él dijo, leo la Biblia. Él dijo, bueno, sigue leyendo la Biblia, pero solo te digo que si no tienes un hobby, morirás. Te irás a una tumba prematura. Leo íbamos caminando y me dijo, Bayless, elegí al golf. Fue un escándalo absoluto. No te imaginas la cantidad de críticas que recibí de la denominación. Fue absolutamente escandaloso. Y se detuvo en el fairway, se giró, me miró a los ojos y dijo, Bayless, el golf es lo único que me ha mantenido con vida. Pensé, oí lo mismo hace poco. Y pensé en cuando estaba en la escuela bíblica. Trajeron a un misionero de Borneo, de las partes más remotas del mundo, 25 años en Borneo. Llegué temprano, estaba en primera fila, me incliné hacia adelante. Vamos, quiero oírlo. Así es como inició. Dijo, no sobrevivirás como misionero si no tienes un hobby. No triunfarás en el ministerio si no tienes un hobby. Mi hobby es peinar la playa. Colecciono corazas. De hecho, descubrí que en Borneo hay ciertas corazas raras muy valiosas.
por las que la gente paga mucho dinero, así que creé una microindustria para los nativos con los que trabajo allí. Recuerdo que estaba en primera fila, era un joven estudiante bíblico y pensé, por favor, ¿podemos traer a un misionero de verdad aquí? ¿Qué rayos es esto? ¡Qué tontería! ¡Qué pérdida de tiempo! Pero luego, lo que Oral me dijo, lo que Leo me dijo y lo que oí del misionero, empecé a conectar los puntos. Escucha, como padre, solo quiero decirte que necesitas algo que llene ese tanque emocional. Tienes que divertirte. Fuiste creado para eso. Y déjenme volver al primer punto, la fe. Ten fe en Dios. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido más información, Dios nos habría enviado a un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido más tecnología, Dios nos habría enviado a un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido más placer, Dios nos habría enviado a un entretenedor. Pero Él sabía que nuestra mayor necesidad era ser salvados y rescatados de las consecuencias de nuestro pecado. Y envió a un Salvador. Envió a su propio Hijo. Ahí es donde empieza tu fe, aceptando a Jesucristo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que quien cree en Él no perezca, sino que tenga una vida eterna. Se trata de andar y hablar con Dios. Se trata de tener ese vacío en tu corazón llenado porque fuiste destinado a tener una relación con Dios y nada terrenal lo llenará. Una nueva novia o novio no lo llenarán, una droga tampoco, los deportes extremos tampoco, el dinero tampoco, el ritual religioso tampoco, las buenas obras tampoco. Es un vacío con forma de Dios. Fuiste hecho para tener una relación con Dios y eso solo llega cuando confías en su Hijo Jesús. Nadie puede hacerlo por ti. Tal vez estés aquí hoy y tu padre era pastor, tal vez tu abuelo era ministro, tal vez creciste en la iglesia. Eso no te vuelve cristiano. Debes tomar la decisión personal de aceptar a Jesucristo. Dios no te obligará a hacerlo, pero sí te dará la oportunidad. El Salvador resucitado está ante ti hoy con los brazos abiertos, queriendo que vengas. Escucha, no apagues la televisión ni tu iPhone o donde estés escuchando esto, no aún. Quiero preguntarte si has escuchado todo hasta este punto y no has abierto tu corazón a Jesucristo, ¿para qué retrasarlo o posponerlo? Amigo, Dios quiere tu corazón, quiere tu vida. Jesús murió por ti. Y si te alejaste, si eres un hijo pródigo o una hija pródiga, es hora de volver a casa, pródiga. Es hora de volver a casa, pródigo. Es hora de arrepentirse y devolverle tu vida al Señor. Amigo, el tiempo es corto y la eternidad es larga. El infierno es caluroso y el cielo es real. Nuestra vida terrenal aquí es como una flor que aparece un tiempo y luego desaparece. El viento sopla sobre la hierba, se seca y adiós. Así es nuestra vida terrenal. Si no has dicho que sí a Jesús, tienes que decirle sí hoy. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.